Muy buenos días, bienvenidos a otro vídeo del Instituto de Estudios Contables del profesor Pinto Perry. En esta oportunidad vamos a hablar de cómo se determina el capital propio tributario. Va a ser una exposición teórica y después vamos a subir otro vídeo que habla de la parte numérica, un ejercicio bastante sencillo para poder ilustrar los conceptos que vamos a desarrollar en esta oportunidad. El capital propio tributario es en el fondo el rubro patrimonio de un balance tributario. Ha sido sobrevalorado desde mi punto de vista y se ha exacerbado la eventual complicación para determinar este capital propio tributario, fruto de las diferencias que existen hoy en día en la contabilidad, específicamente la normativa contable y lo que dice la ley tributaria. El origen de este capital es del año 74, cuando se utilizó como base para determinar la corrección monetaria. Cuando se incorporó el mecanismo de corrección monetaria en Chile, a través del artículo 41, en el número 1 se estableció el primer ajuste o el ajuste más básico que hay que utilizar para ajustar los activos no monetarios de una contabilidad de un contribuyente que lleva contabilidad completa. Después se fue aplicando, extendiendo su aplicación y sus beneficios para el asunto de los pagos de la patente municipal y después también se utilizó para determinar la base del término de giro. Finalmente, en el año 2014 se estableció la reforma tributaria como base esencial para los registros empresariales, que son base para determinar la tributación de los dueños de los contribuyentes acogidos a la letra D del artículo 41. Es bastante sencillo conceptualmente su determinación y el esquema está en el número 1 del artículo 41, como ya he dicho, y que la mención, bastante antigua, anacrónica desde mi punto de vista, que establece que se determina el capital propio considerando el total de la columna activos que arroja el balance, descontando los intangibles, nominales, transitorios o de orden, los INTO. A los contadores antiguos siempre se les dice cómo se determina el capital propio y ellos automáticamente responden tomando la columna activo y eliminando los INTO. Los intangibles que sigan algún criterio contable, los nominales, realmente no sé cuáles podrán ser, los transitorios serán activos que no están permanentemente en la empresa y los de orden seguramente aluden a las cuentas de orden que son cosas ya realmente decimónicas que no tienen cabida en nuestra contabilidad. Independientemente de lo anacrónico de las menciones, llegamos a un activo depurado o activo efectivo. Ese activo efectivo es este activo depurado al cual le restamos el pasivo exigible y llegamos a el capital propio tributario. En realidad existen dos métodos para determinar este capital propio, el método del activo y el método del capital. El método del activo sigue la premisa básica, la partida doble, que el activo es igual al pasivo más el capital, o si ustedes quieren que el capital es la diferencia entre el activo y el pasivo, una ecuación aritmética bastante sencilla. Del activo tributario se le resta el pasivo tributario y llegamos al capital tributario. Y el otro método es determinar esta base sobre la base de armar el rubro patrimonio. Esa es la lógica, ese es el ejercicio. Vamos a desarrollar el criterio del método del activo. Tenemos la columna activo que aparece, que emana del balance. La contabilidad no es para pagar impuestos, la contabilidad es para tomar decisiones. Por lo tanto, se tiene que tomar un balance determinado según el cuerpo normativo vigente en cada país, o en el caso de Chile, que en este caso son las normas internacionales de información financiera, las NIF, el cuerpo normativo que emana del IASB, que según la superintendencia y según este acuerdo país que en el año 2009 se estableció de incorporar, de adoptar, no adaptar, aunque la práctica sea una adaptación, pero de adoptar esa normativa. Y ahí se metió el Colegio de Contadores de Chile, Asociación Gremial, para
formalizar esta incorporación. Bueno, ahí tenemos esa normativa, esa columna activos que estaría determinada según esa normativa que ya mencioné. Los nombres están anacrónicos realmente porque hoy día se habla de activos circulantes y no circulantes, perdón, activos corrientes y no corrientes, activos corrientes o no corrientes. Grandes divisiones y después vienen esas normativas que eso es lo tradicional, que eso viene de la antigua circular 368, si no me equivoco, la Superintendencia de Valores Seguros, que hablaba de disponibles, valores negociables, etc. Pero independientemente, tenemos ahí un rubro, una columna que tiene distintos rubros y están determinados según criterios contables. Si aparecen en ese total de columnas de valores contables, valores negociables, no cumple los requisitos de la normativa tributaria, hay que eliminarlo. Y hay que tomar el criterio tributario y considerarlo dentro de la columna activos. Igual situación con el activo fijo, que si está determinado según valores contables, se le aplica deterioro, se le aplica una depreciación que no es la que norma impuesto interno, tiene que ser eliminado y se incorpora el activo fijo según criterios tributarios. Con esos ajustes llegamos a un total de activo a valor tributario, sin necesidad de volver a hacer la contabilidad. No existe la contabilidad tributaria. Las partidas que se asientan en los libros contables oficiales timbrados por impuestos internos son con criterios contables. Se ajustan extracontablemente para llegar a partidas que buscan un fin tributario. Ahí tenemos la columna activo ajustada y le restamos el pasivo exigible. ¿Qué se entiende por pasivo exigible? Aquellas cuentas con saldo acreedor real que tienen un sustento jurídico, es decir, hay un acreedor real que está esperando cobrar esa deuda. Entonces hay un acreedor que va a hacer, que tiene la titularidad para exigir ese pasivo. Esa es la lógica, ese es el concepto para determinar el capital propio tributario. ¿Qué partidas? Bueno, después vamos a ver con un ejercicio ejemplos de partidas que tienen esta disparidad de criterios contables y tributarios que ameritan un ajuste. Y eso hay que verlo caso a caso. Hay que saber contabilidad y hay que saber tributaria para poder saber qué cosas se ajustan y qué cosas no se ajustan. Por lo tanto, un especialista tributario tiene que tener claro cómo se determinan los valores tributarios y conversar con el contador y decir, oye, a ver, ¿cómo ajustaste los valores negociables? ¿Recoge lo que dice la ley de tributación de derivados, por ejemplo, si tuvieras derivados? La ley 20.544. No. Entonces hay que sacar ese activo y sumarlo del valor tributario. ¿Cómo determino el valor tributario? Hazlo extracontablemente. Lo importante es llegar a ese monto y ajustarlo. Algo que suena tan sencillo, algunas personas, obviamente desde muy antiguo, han determinado, han formalizado con un ánimo didáctico algunas plantillas donde expresamente dicen qué cosas ajustar y qué no, lo cual yo encuentro que es un flaco favor que se le hace al ejercicio profesional, pero porque rigidizan y simplifican situaciones que son más complejas. Esto viene de muy antiguo, esfuerzos que son loables, por ejemplo, en el Manual de Corrección Monetaria, un libro muy antiguo, del siglo pasado, de don Hugo Contreras, don Leonel González, personas que te merecen todo mi respeto, establecieron unos formatos. Y el Manual de Consultas Tributarias, antiguo bastante, tengo esta edición del año 93, también establecían unas verdaderas matrices. Es muy complicado utilizar estas matrices, yo he visto fiscalizadores que las utilizan y se pierden en detalles. Por ejemplo, esto que es del libro Corrección Monetaria, dice que va partida a partida diciendo si es financiero y tributario. La caja si es financiero tributario, banco si es financiero tributario, depósito a plazo si es financiero tributario. Es decir,
los depósitos a plazo no tendrían que tener algún tipo de ajuste. Sin embargo, la normativa tributaria es más rígida que la contable y la contable va variando. Por lo tanto, los valores negociables, sin perjuicio que el mayor común de las empresas tiene el mismo valor tributario que contable, que es el de interés devengado, podría haber alguien que lo considere como siguiendo la normativa contable y le aplique deterioro, por ejemplo. Y que ahí ya se separa y genera una brecha entre lo tributario y lo contable. Bueno, pero siguiendo este esquema, hay conceptos como por ejemplo los valores negociables, ¿ya?, que acusan una provisión por pérdida de valores negociables. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo acciones por 15 millones, la cotización bursátil de esas acciones es menor que lo que yo erogué, hay que hacer una provisión. Esa provisión no es tributaria. El valor neto tributario de 13 millones no es tributario. Por lo tanto, eso hay que ajustarlo. Esa pérdida no es aceptada. Sería lo aceptado a los 15 millones, entendiendo que los 15 millones es igual a la erogación más la corrección monetaria. Y ahí tenemos un problema, porque hoy en día esta planilla está totalmente obsoleta porque las partidas de acciones no tienen corrección monetaria porque la contabilidad no aplica corrección monetaria. Tributariamente sí. Por eso que es difícil utilizar estas plantillas y mantener el tiempo. Yo he visto funcionarios que siguen ocupando estas plantillas y se pierden en estos detalles. Igual situación con deudores incobrables. Las deudores incobrables, ahí dice claramente estimación de deudores incobrables, no es capital financiero porque es una rebaja, por eso que se rebaja, pero sí es un valor tributario, porque si yo rebajo la estimación de deuda incobrable estoy disminuyendo el activo, y el activo tiene su relación con el capital. Si yo disminuyo el activo por un concepto que no es tributario, estoy achicando el patrimonio, por lo tanto, no, sí es patrimonio tributario. La misma situación con las existencias. El castigo por obsolescencia, por ejemplo, no es aceptado tributariamente. Sí es considerado desde el punto de vista contable. Y el deterioro. Hoy en día, todas esas partidas que podrían parecer con el mismo valor tributario que contable, hoy día la normativa internacional le aplica deterioro. El deterioro no es tributario, por lo tanto, cada partida que se le haya ajustado el deterioro hay que sacarla del total activo e incorporar un valor que no considere esa valorización. Entonces, supongamos al activo fijo. El activo fijo se le aplica deterioro. Si le aplicaron deterioro y las depreciaciones son iguales, bla, 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 del punto de vista contable y tributario, vamos a tener un pequeño problema. Hay que sacar el activo contable y sumar el activo tributario. ¿Cómo se hace eso? Simplemente tomar el activo de la columna, restarlo, porque otro sería tomar el columna activo, el balance, echarle corrector y volver a sumar, lo cual sería una estupidez, obviamente. Se toma el valor del activo con columna activo y se van sacando esas partidas. Se saca el activo tributario y se pone el activo contable. Pero esta normativa, estos términos están antiguos. Están antiguos. El pasivo circulante, el pasivo que habría que considerar en esta plantilla sería el pasivo exigible. Entonces, por ejemplo, aquí habla saldos acreedores de cuentas particulares de los socios de una sociedad de personas. No son, aquí dice, no es capital propio, claro, porque es pasivo, sí es capital tributario, porque no es pasivo. No es pasivo. Si no es pasivo, es patrimonio. No sé si no lo tengo, no dice una gráfica para eso, pero veamos el otro lado del balance, que son una columna que aparece pasivo más capital. Si una partida no es pasivo, es patrimonio, es capital. Pero estos términos que están acá, como les digo, están desactualizados. Hoy día la normativa utiliza estos lenguajes: activos corrientes y activos no corrientes. Esos son los términos importantes que hoy día tenemos. Y se habla de efectivos o equivalentes de activos, otros activos corrientes.
y hay que entrar a analizar. Por ejemplo, los activos biológicos corrientes. Los activos biológicos se valorizan contablemente según el valor justo de esa partida. Tributariamente, solo el costo histórico. De esa manera, si ustedes tienen activos biológicos valorizados según la normativa contable y le aplicaron valor justo, considerando el crecimiento vegetativo de los individuos de un bosque, por ejemplo, no, toda esa cuenta que refleja la valorización del bosque hay que sacarlo y considerar el valor del bosque según las erogaciones efectivas que se hicieron de recursos más la variación del IPC. Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta. Esos son para las inversiones. Algunas inversiones que se consideran que se pueden negociar con ellas, se valorizan a su valor justo, es decir, considerando su valor de mercado, pero tributariamente hay que ver qué es lo que es aplicable, si son depósitos a plazo, es el valor erogado más el interés devengado, si son fondos mutuos, son valores no monetarios, por lo tanto es solo el valor de erogación, ni siquiera se le aplica corrección monetaria. Si son inversión en moneda extranjera, se tiene que valorizar al valor del tipo de cambio. Y el activo no corriente, que vendría siendo el activo fijo, ya sea intangible o no intangible, tenemos que pueden haber activos en leasing, por ejemplo. El activo leasing se considera un activo. Hoy día, según la NIC 16 y del activo fijo y de arriendos, la otra NIC de los arriendos, se consideran activos los leasing operativos, perdón, financieros, pero con la IFRS 16 se consideran también como activos aquellos leasing que antiguamente eran operativos y no financieros y que se llevaban a resultado. Era un arriendo común y corriente y ahí no había diferencia entre lo tributario y lo contable. Pero hoy en día, a partir del año 2019, se aplica esta IFRS 16 donde el leasing operativo, que antes se consideraba un arriendo, ahora se considera como un activo, en algunos casos. Y el pasivo la misma historia. Entonces, esos son los conceptos que hay que ajustar. Igual situación para los pasivos, donde hayan provisiones que no sean aceptadas tributariamente. Provisión a largo plazo y corto plazo, por ejemplo, algunas estimaciones, no son consideradas, porque el pasivo tributario es pasivo efectivo. Eso es lo que les tengo que comentar respecto a la corrección monetaria, la formación del capital propio, y espero que puedan seguir viendo el video del ejercicio que está en esta misma página. Por la atención prestada, muchas gracias.